La entrevista en punto. Participe con nosotros. Desde que se alejó de la política, tal vez usted lo recuerde, en el Partido Acción Nacional, Eduardo Rosales Castellanos se ha dedicado a la academia, a la investigación y al estudio del fenómeno económico. Y hoy, pues, en esta condición, le pedimos que nos acompañe. Él es consultor y fundador de Social Links, así se llama la empresa. ¿Cómo estás, Lalo? Qué gusto saludarte. Muy bien, Poncho. Pues con el gusto de estar con ustedes de nuevo aquí en estos micrófonos. Yo estoy viviendo fuera del país y sobre todo tratando justamente como de orientar a muchos empresarios mexicanos, sobre todo jaliscienses, en su entrada al mercado de Estados Unidos. A veces comercialización, pero algunos casos también la instalación de plantas y cosas así allá en Estados Unidos, sobre todo en Texas, que es donde vivo. Bueno, fíjese nada más usted, se me le mandé a traer a Lalo Rosales. Oye, Lalo, a ver, el fenómeno China. China pareciera ser como el malo o el villano de la película económica, en perspectiva con Estados Unidos, pero luego parece ser que todo está hecho en China, entonces no es tan malo. Y luego está el nearshoring, nos está trayendo empresas de cosas que se manufacturaban en China a hacerse aquí en México. ¿Qué tan malo, qué tan bueno es China? ¿Qué tan buena y malo también es la perspectiva con China? Yo creo que China es la gran interrogante ahorita. Si tú te fijas, la portada de The Economist de esta semana es justamente si se le está cayendo el modelo de desarrollo a China. Los 3 primeros artículos de Foreign Affairs de este mes, el tema es justamente entender qué está pasando en China. Yo quisiera irme un poquito más atrás, como recordar lo que le pasó al mundo, ¿no? El mundo se globalizó en algún momento, pero realmente nunca se globalizó. Se hicieron grandes regiones en el mundo. Europa, bloques. Europa Occidental le consume a Europa Oriental, Asia le consume a Asia, o sea, China le consume a Vietnam, Japón le consume a Vietnam también, o a Indonesia. La única región del mundo que sí medio se globalizó fue Norteamérica. Y lo que hoy está pasando es que Norteamérica está volviéndose a concentrar justamente por los conflictos con China. Me ha tocado estar participando en algunos con alguna cadena de Estados Unidos justamente para hablar del tema de los conflictos entre China y Estados Unidos. Lo que es muy complicado por la gran relación comercial de China con todo el mundo, pero sobre todo con Estados Unidos. Y entonces hay desconfianza política. Entonces, en algunos temas como la fabricación de chips, Estados Unidos dice, nadie le venda, no compartas tecnología, o hay sucesos como el globo espía que enrarecen, pero al mismo tiempo sigue la relación, sigue el comercio. Entonces, lo que estamos viviendo es una reagrupación en muchos temas que han generado el fenómeno del nearshoring, que desafortunadamente no hemos aprovechado en México como deberíamos. Y la gran pregunta es, este desensamblaje entre Estados Unidos y China, ¿qué tanto le va a afectar a países como México? Mi impresión es que México va a acercarse más allá de la retórica de cualquier gobierno, va a acercarse más a Estados Unidos. Lo acabas de ver hace una semana, el bloque llamado BRICS, que son Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, acaban de invitar a 6 países más, Argentina, Arabia, varios países, Irán. Entonces va a haber como 2 bloques. México, a mi juicio, no tiene más remedio, afortunadamente creo yo, que unirse aún más a la región de Norteamérica, porque tenemos un mercado que tiene mucho dinero a un lado de nosotros, muy cerca, es muy fácil transportar, es muy fácil venderles. Yo que estoy en Texas, te diría, hay muchas oportunidades para venderle a Estados Unidos, a la sociedad norteamericana, y eso va a implicar y a esto le agregas el que la propia sociedad china, que tiene 2 fenómenos: creció en sueldos, bajó en pobreza, y entonces los salarios son más caros, y entonces es más difícil fabricar en China, y se ha empezado a ir a otros países como Vietnam, por ejemplo, o como la India se ha empezado a ir. Entonces vamos a empezar a ver menos cosas de China por las 2 cosas: por el crecimiento económico de China, por una parte, pero por otra parte, por el crecimiento de la capacidad económica de China,
y por otra parte, por este desensamblamiento de la globalización, donde nos vamos a enfocar mucho más hacia este lado. Esto implica, por ejemplo, para muchos, yo he insistido en la consultoría, alguna vez vine contigo a hablar de tendencias globales, que muchos de los empresarios jaliscienses que dependen de importaciones de China tendrían que estar pensando en sustitución de sus fuentes de provisión. Y en segundo lugar... ¿Y no lo están haciendo? No, yo creo que no lo están haciendo. O sea, yo veo con preocupación que de repente no hay reacción a cosas que estás viendo que están ocurriendo. Porque la segunda cosa que yo creo que tendríamos que pensar es muchas de esos productos que son de baja tecnología que llegan de China no se están produciendo aquí. O sea, como que en México y en estados como Jalisco, donde entramos de repente a alta tecnología con empresas muy importantes, la parte de cosas de baja tecnología, el otro día, por ejemplo, me tocó con unos empresarios chinos que traían interés de fabricar asadores, porque también esa es otra cosa. Hay empresas norteamericanas que le están pidiendo a sus proveedores, no me traigas nada de China. Y esa es una oportunidad maravillosa para países como México, pero la están aprovechando más los chinos que se vienen a instalar plantas aquí que los mexicanos poniendo plantas para producir cosas que no son de alta tecnología. Estos proveedores de asadores no encontraron en Jalisco, finalmente encontraron en otro estado Nuevo León. cubiertas, no hombre, en el Estado de México, cubiertas para tapar los asadores y poderlos vender. O sea, cosas simples, Poncho, que ya no van a poder estar comprando de China. Y México no está aprovechando. Y que no sería productos chinos en Estados Unidos, serían productos mexicanos, aunque con inversión china, ¿no? Claro. Oye, Lalo, y episodios como el asunto, las diferencias que tenemos con el asunto del maíz transgénico con Estados Unidos y que ahora ya se sumó Canadá, ¿no ponen en riesgo esta compactación del TEMEC, que se llama ahora, de esta zona económica norteamericana? Sí, yo creo que es como muchas cosas del gobierno federal, yo lamento mucho que la ideología le ha ganado más que a la evidencia. Generalmente en el Tratado de Libre Comercio con lo que te topabas eran actos medio de gandallismo de Estados Unidos, ¿no? De ponerle trabas al atún, de ponerle trabas al jitomate, de ponerle trabas al aguacate. La naranja. Hoy con pretextos medio científicos. Acá lo que tenemos en el caso del maíz transgénico, pues no hay un solo estudio serio que demuestre que el maíz transgénico hace daño. Además, con la amplia definición de lo que querría decir transgénico, pero el maíz transgénico que se vende, no hay un solo estudio serio que realmente lo demuestre, y es lo que ha insistido Estados Unidos. Vamos a perder ese panel y vamos a terminar pagando mucho dinero, como lo vamos a terminar pagando por el capricho de cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México o de quitarle dinero de mantenimiento, como le vamos a quitar a todos, o por estar subsidiando la Comisión Federal de Electricidad con tal de que los privados no produzcan energía solar. Entonces lo que tiene son ocurrencias del presidente de la República que van a terminar dañándonos mucho. Yo creo que ahí en el propio gobierno federal, pues hay gente inteligente. La Secretaría de Economía afortunadamente ha estado en buenas manos durante todo este tiempo con todos los secretarios, pero pues no resisten el peso de un presidente que toma decisiones en todas las cosas. Lamentablemente siempre tenemos que caer en la parte política, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, buena parte del informe del presidente habló de lo económico, pero habló de lo bien que él siente que vamos. Habló de temas que luego no le corresponden al gobierno federal, como los remesas, ¿no? Sí. O sea, ¿qué chingados tiene que ver el gobierno federal con el dinero que manda mi primo Joe López de allá de Wilmington? Oye, hoy leía que el gobierno presuma las remesas es como si presumes que el Sancho colabora para los gastos de la casa, ¿no? Y ni eso. Y ni eso. Sí, efectivamente, ¿no? Y dice el presidente, pues estamos muy bien y el peso es la moneda. A ver, olvidemos ya la política mexicana. ¿Y por qué el peso anda tan bien? ¿Tiene que ver con el gobierno federal? ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con varias cosas, ¿no? Tiene que ver primero con la cantidad de dinero que está llegando de remesas
parte del tema de la cantidad de dinero que está llegando de las remesas es que es cíclico, ¿no? Tiene que ver con el que el peso está muy fuerte. Y entonces el paisano que antes mandaba 10,000 pesos, que eran, $500, pues a lo mejor ahorita tiene que mandar $700 para completar los 10,000 pesos. O sea, es medio cíclico, ¿no? Sí. Segundo lugar, pues ha entrado mucho dinero por el nearshoring, por la reubicación de muchas plantas. Si tú ves el crecimiento del PIB y el crecimiento de exportaciones, el tema central es manufactura. O sea, la manufactura en el país, afortunadamente, en los últimos 30 años, el país dejó de ser solamente maquilador, empezó a hacer diseño, empezó a hacer manufactura, particularmente en temas como la automotriz, por ejemplo, la aeronáutica, los bienes electrónicos, como las televisiones y todo esto. Y ese es el punto en el que ha crecido la inversión. Y entonces ves que llegan dólares. Pero hay otro asunto que son las tasas altas de interés. Entonces, hoy para el inversionista global es atractivo un mercado como México, que tiene un banco central autónomo, y donde las tasas de interés son mucho más altas que en Estados Unidos. Entonces, en lugar de llevarte el dinero, pues lo estás dejando aquí o lo estás metiendo aquí. Entonces, tenemos un flujo importante de dólares que están llegando, y pues es simplemente, si hay más dólares, pues valen menos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un fenómeno global y con la decisión del Banco de México de estar subiendo las tasas de interés, pero eso trae una contraparte también. Para los exportadores es más complicado, y en segundo lugar, entre más altas sean las tasas, menos atractivo es pedir préstamos para crecer en las empresas. O sea, creo que es algo importante que la gente sepa que la posibilidad de adquirir préstamos es lo que permite que muchas de las empresas crezcan. Por eso Estados Unidos se ha empezado a detener, porque subieron las tasas, pero nada comparado con lo de México. Entonces, si bien esto es bueno porque el dólar está barato, por decirlo de alguna forma, tenemos el gran problema de la dificultad de acceder a créditos fáciles para que las empresas sigan creciendo, porque si no es con crédito, es muy difícil que simplemente las utilidades, tiene que pasar mucho tiempo para que pueda reinvertir. Lo lógico es pido un préstamo y con las utilidades voy pagando el préstamo. Entonces eso impide. Mi sensación es que la economía mexicana, aunque el PIB sigue creciendo, no ha crecido como debería hacerlo, ¿no? Oye, a ver, ¿es factible para estas empresas que tienen presencia en los 2 o 3 países del TEMEC invertir aquí, pero cuando hay que pedir prestado allá, que las tasas de interés son más bajas? Es que sí es posible. Pero no te puedes traer el dinero. Digo, hay forma eventualmente de hacerlo, pero tampoco son muy atractivas todavía las tasas en Estados Unidos, porque han subido casi 2 puntos en los últimos meses. O sea, hay también allá un esperarse un poco, porque esperan que va a bajar. Y hay otro factor, te prestan en dólares. Y los dólares están baratos acá. Además, eso es real. Pero hay muchas cosas. Reprobado como economista yo. Sí, reprobado. Oye, a ver, explícanos, ¿qué es el nearshoring? El nearshoring, porque suponemos, lo decimos, luego se vuelve parte del vocabulario ordinario y mucha gente dice, pues no sé qué carajos es eso del nearshoring. Es la reubicación de las actividades, en el caso de Estados Unidos, la reubicación de muchas de sus actividades o de su cadena de suministro hacia lugares más cercanos a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto en español? Claro, se están saliendo de China para venirse, por ejemplo, a México o, por ejemplo, a Canadá. No solamente plantas completas, porque hubo además otro fenómeno. Junto con la pandemia, hubo una serie de ruptura de las cadenas de suministro, empezando porque se les atoró un barco en el canal de Suez y no podía ir nada de Europa hacia Asia, por ejemplo, China cerró muchos de sus actividades y de sus puertos. Entonces, de repente las plantas no tenían con qué fabricar cosas. Dicen que hoy, en lugar de just in time, quiere decir justo a tiempo, que es el sistema japonés de producción, donde en lugar de tener un inventario alto,
te va llegando la tapita y la tapita y la tapita para la botella, por ejemplo. En lugar de eso, ahora hay que hacer just in case. En caso de que no te llegue la tapita de China, deberías tener 2 o 3 proveedores locales para resolverlo. Entonces, lo que estás teniendo, en lo que sería el fenómeno del nearshoring es el acercar muchas de las actividades básicas de tu empresa a lugares más cercanos. Generalmente es el intento de Estados Unidos, es hacerlo en el propio Estados Unidos. Ya vieron que no pueden, están volteando a sus 2 vecinos que son Canadá y México. Entonces, esto quiere decir que está llegando y van a llegar muchas inversiones a México o a Canadá, pero también a Colombia o también a Brasil. O sea, es algo que no se entiende. Desafortunadamente yo veo que no hay una estrategia general acordada que a lo mejor cumplía ProMéxico y que desaparecieron ProMéxico como para decidir a dónde mando qué tipo de inversiones y dónde es más apto. Yo lamento mucho que cuando lo de Tesla estaba en duda si se iba a Nuevo León, en lugar de preocuparnos todos, empezamos a pelear para que se viniera Tesla a diferentes estados. Ponerle colores de partidos. No, deja tú, o los propios estados diciendo, no, entonces que se venga acá. No, no es así. Si no se va a Nuevo León, no se va a venir a México. Hay que ayudarle a Nuevo León para entonces nosotros ser proveedores de Nuevo León. De Nuevo León, porque lo que tendríamos que estar pensando es qué estados son más aptos para qué cosas. Yo lamento muchísimo que la coordinación que había al inicio de esta administración entre lo que le decían el centro occidente o algo así, entre Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, por ejemplo, donde incluso habían planteado hacer una agencia que promoviera con sensatez, porque son muy diferentes. Aguascalientes es una cosa que puede ser muy complementaria a Jalisco, Guanajuato puede ser muy complementario, y si nos ponemos de acuerdo entre nosotros, pues vamos juntos y nos ponemos de acuerdo cuál es más apto para cada inversionista. Pero eso se rompió, creo, que por motivos políticos, y seguimos cada quien jalando por nuestro lado, y quien ha sido más eficaz hasta estos momentos, al menos en percepción, ha sido Nuevo León, ¿no? Bueno, sí, Nuevo León tiene, que está pegado, ¿no? Tiene la pequeña ventaja de estar pegado y tener frontera con Estados Unidos, y también, por ejemplo, el asunto de Tesla, pues del otro lado, en McAllen, se está construyendo otra planta que complementa la de... y Austin es en Austin, sí, en Austin, pero hay desde hace muchos años, fíjate que cuando hice la maestría en Harvard, mi trabajo en la clase de competitividad fue justamente el entender el clúster Texas, Coahuila, Nuevo León, el clúster automotriz. Haz de cuenta que pasan las cosas afortunadamente como si estuvieran pueblo con pueblo. O sea, hay un gran clúster en esta parte que, bueno, termina reforzándose con esto, ¿no? Lalo, hablando de política de ciudadano de a pie, ¿qué debemos de hacer el ciudadano de a pie ante todo este panorama? Mira, yo creo que el ciudadano, dependiendo a qué te dediques, ¿no? Pero yo creo que hay una gran oportunidad para muchos de nuestros empresarios hoy con el precio del dólar para apostarle a la penetración a trazar las primeras líneas de infraestructura para eventualmente, yo creo que esto no va a durar mucho, para pensar en inversión en infraestructura que te pueda permitir penetrar el mercado norteamericano. Yo estoy trabajando, he estado en diálogo con, por ejemplo, un fabricante de helados de Jalisco que está trabajando ya a instalar una planta en Estados Unidos. Estoy trabajando con otros que están en El Salto, que tienen una fábrica de productos de limpieza ecológicos bastante buenos, que van a poner una planta allá para penetrar. Creo que es un buen momento, porque yo no creo que vaya a durar mucho. Y para el ciudadano de pie, pues desafortunadamente yo creo que lo político va a ser un poco más lento, va a generar un poco más de incertidumbre. Traemos problemas que tendríamos que estar exigiéndole a los candidatos, que tienen que pensar cómo resolver para la atracción de inversiones. Yo creo que los principales obstáculos que tenemos son la inseguridad, la falta de energía y la falta de agua.
Y yo veo a México como si no pasara nada. O sea, hoy hay inversiones, lo dijo en algún momento el exsecretario de Desarrollo Económico Ernesto Sánchez Prol, hay inversiones que no han llegado a Jalisco por falta de energía. O sea, México trae un problema, sobre todo de transmisión, falta energía en muchos lugares de este país, falta agua en muchos lugares de este país, y así no va a llegar la inversión. O sea, no podemos crecer si esto no se remedia. Y yo creo que tendremos que estar exigiendo estas grandes soluciones, porque no se me ocurren muchas cosas que podamos hacer o que pueda hacer el ciudadano que no tiene capacidad de aprovechar este momento de inversión. Creo que es mucho más un momento de pequeños, medianos y grandes empresarios para entender. Yo creo que son estas dos cosas, ¿no? Los grandes cambios que están pasando, creo yo, en el mundo en estos momentos tiene que ver con el fenómeno de China, la relación con China, y la parte de inteligencia artificial, que en esta parte yo sí creo que los ciudadanos tendríamos que estar ocupados en reactualizarnos, y los empresarios tienen que entender, ¿no? Y tienen que entender. En un estudio de McKinsey de hace algunos días decía que en Estados Unidos el 70 y tantos % de las empresas ya están usando alguna forma de inteligencia artificial. Y es otro fenómeno que en México yo no veo que haya una reacción rápida. Y los ciudadanos tendríamos que estar pensando, en lugar de estar preocupados, pensando que nos van a quitar el trabajo, pues pensando en cómo me voy a recapacitar, a volver a capacitar o volver a formar, ¿no? Oye, te tocó vivir el surgimiento, digamos, la sembrada de la semilla del desarrollo de la innovación en Jalisco, que hoy es toda una realidad. Jalisco, pues eso me parece uno de los lugares más importantes a nivel Latinoamérica para el desarrollo de software. Sí. ¿Cómo ves? ¿Para dónde va? Yo creo que Jalisco tiene una característica que eventualmente hemos venido en diferentes épocas de nuestra historia, hemos venido aprovechando. Yo creo que los gobiernos de todos los colores han sido sensibles a esto que tiene que ver con nuestra creatividad, y yo veo que sí ha sido aprovechado. Veo y creo que un gran acierto del anterior gobierno fue del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, fue la Secretaría de Innovación, y este gobierno le ha dado continuidad a esta parte, porque entonces hay un enfoque específico y la relación con las propias universidades. Yo creo que las universidades han sido clave también en este esfuerzo. Yo sí veo un esfuerzo social, te diría, donde también el gobierno es parte, como para no quedarnos atrás. Pero sigue siendo un esfuerzo de élites, te diría yo, porque no todo el mundo tiene acceso a la educación universitaria. Por otra parte, creo que la educación universitaria le falta el universalizar, es decir, que todas las carreras tienen que tener componentes tecnológicos. O sea, hoy hay software para leer o para hacer contratos, para leer incluso homologar planes de estudios, ¿no? Sí, no, es que yo creo que tendríamos que pensar que el estudiante de Derecho tendría que saber de inteligencia artificial y tendría que saber de ciencia de datos, porque esos son los que le van a quitar el trabajo si no lo entiende, si no reaprende. Yo te digo, por ejemplo, yo con lo caro que son los abogados, yo uso una plataforma que se llama LegalZoom para todos los temas de contratos. Le pones 6, 7 datos, te hace muchas preguntas y te construye contratos para no gastar en abogado. Y me lo dijo un amigo abogado de allá, un cuate que es de aquí de Guadalajara, que está en Austin, y le dije, oye, Alejandro, ¿me puedes hacer? Me dijo, oye, te va a salir muy caro, te recomiendo este software. LegalZoom es un súper herramienta. Que comparado con un abogado allá, pues mucho más barato. Y eso, pues tendrían que estarlo sabiendo los abogados, y tendrían que estarlo sabiendo los médicos, y tendrían que estarlo sabiendo. Entonces, yo creo que hay una serie de saberes que tendrían que estar prácticamente en todas las carreras, pero como siguen siendo una élite, yo creo que son cosas que sí tendríamos que estar discutiendo. Yo creo que desde mi impresión es
desde primaria, en lugar de muchas de las cosas que vemos. Una vez más caemos en la política, pero en los libros de texto, de saber lo que dice la leyenda de la montaña y no sé qué, tendríamos que estar entendiendo, enseñándole a los chavos lo que es la ciencia de datos, la cantidad de sensores que hay, que entiendan el nuevo mundo en el que estamos viviendo y cómo esos datos... Nuevo para nosotros, ¿no? Para ellos es su mundo, ¿no? Sí, pero no veo que se esté formando una conciencia de todo lo que podemos estar aprovechando y de lo que viene, porque además se está avanzando tan rápido que hay cosas que hoy parecen normales, que hace 5 años habrían sido. El ChatGPT es el mejor ejemplo de algo que jamás habríamos esperado que te pudiera, no sé si lo has usado, pero es una cosa del demonio, diríamos, ¿no? Diablo. Y en 5 años van a pasar otras cosas que pueden sonar sorprendentes, pero que ya están en los laboratorios, que los expertos en los diferentes temas ya saben. Yo creo que tanto genética como en el tema de ciencia de datos están pasando muchas cosas que tendríamos que estarle al menos abriendo ese canal de conocimiento a los chavos para que entiendan lo que está pasando en ambos temas. Yo creo que tanto en genética como en ciencia de datos, ¿no? Te vamos a comprometer a que en otro viaje que hagas para Guadalajara, te des una vuelta aquí. Sí, con todo gusto. Tenemos que hablar un chorro de cosas y quiero que dejamos de tarea este asunto de la innovación en la educación. ¿Desde dónde? Desde jardín de niños yo creo que hay que empezar a meterles el chip a los chavos. Sí, pero el gran problema que tenemos en lo general es que las generaciones que están tomando decisiones, diseñando planes, gobernando, no son nativas digitalmente. Yo tampoco, yo tengo 53 años, pero ¿ya te los vas a empezar a quitar? He encontrado, no, soy del 70. Éramos de la edad, ahora ya tienes 53, yo tengo 57. Oye, no, sí, nosotros quedamos en eso. Muy bien, la otra vuelta te vienes gracias. Y le damos una repasada a eso también. Muchas gracias. Él es Eduardo Rosales Castellanos, consultor y fundador de Social Links. Regresamos después de mensajes.